Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar especialmente de la crónica, ese género tan sabroso que los periodistas usamos día a día, pero que también los autores literarios pueden expresar a través de él tantas y tan hermosas cosas. En el premio Estefanía Mosca de este año se privilegiaba el envío de crónicas que tuvieran que ver con Caracas. Y uno de sus ganadores de ese premio está con nosotros para hablar no solamente del libro ganador, sino también vamos a comentar los otros libros que ganaron. Vamos a recordar lo que fue el Festival de Poesía de Medellín, que tuvo lugar, como siempre, este año, y vamos a recordar también la vida de uno de los caricaturistas mexicanos más queridos y más prolíficos, Rius. De todo eso vamos a hablar hoy en la Librería Mediática. Ya habíamos hecho algunos adelantos en un programa en vivo, pero ahora vamos a profundizar durante todo el programa acerca de estos temas. Luis Brito García, nuestro gran escritor venezolano, en Golpe de Gracia, un libro publicado precisamente por Fundarte, incluyó esta crónica de nuestra América. Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa, una crónica que empieza así. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500. Aquí pues nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante, nunca tendremos otra cosa. Y se despliega, Luis, en evidenciar lo que fue el expolio de esa Europa invasora a América. Este discurso lo traigo, o esta crónica la traigo a colación porque ha estado circulando por redes colocando una supuesta noticia, colocando en boca de Evo Morales equívocamente este escrito de Luis Brito García en un evento que no tuvo lugar, es decir, es una crónica falsa. De modo que sepan que estas palabras que se están atribuyendo a Evo Morales, presidente de Bolivia, que tiene tan buen discurso, es de Luis Brito García y ese evento no tuvo lugar. Esta crónica la publicó Luis Brito García en los años 90 en prensa y está incluida en el libro Golpe de Gracia. Saco esta colación porque tú estás hablando, Nathan, bienvenido, en Crónicas de Cuentos Breves del Silencio, Caracas 70, 80 y 90, estás hablando de cosas que pasaron, pero ficcionalmente, qué interesante, pero estás además colocando tu poesía a través de todos esos recuerdos que tú viviste y que tú cuentas a través de tus vivencias y de tus ojos, pero que tú no falseas. ¿Cómo es esto de hacer cuentos como crónicas y no falsear la información? Bienvenido y felicitaciones por ser uno de los ganadores del premio Estefanía Mosca de Fundarte. Muchas gracias, María Alcira, por invitarme a este maravilloso tu programa. Pues sí, las crónicas, yo pienso que las crónicas son el ápice de la historia. Las crónicas son encuentros muy breves, muy íntimos de la historia, son situaciones incluso hasta cotidianas que tenemos en la vida diaria y son cosas que se pueden escapar si no existen quienes la cuenten, ¿no? Eso me motivó un poco a reunir este conjunto de vivencias y me atreví a llamarlas crónicas porque alguna gente que la leyó junto conmigo me decían, bueno, Nathan, son perfectamente crónicas, pero son un trans de la crónica, o sea, son un híbrido, no son propiamente crónicas estrictas, rigurosas, y de hecho tienen esa picardía del cuento y esa fantasía y esa magia. Que no es falsear. Que no es falsear. Es enriquecer. Es enriquecer, correcto. Le decía al poeta Pereira, que cuando hablábamos le decía, bueno, a mí me sucedió algo con Ali I y no recuerdo qué canción cantó, entonces él me dijo, pero ponle cualquier canción. Y yo le dije, bueno, le puse la que más me gusta, Los techos de cartón. Entonces, es un poco eso, ¿no? Sin falsear la historia, sino simplemente enriquecerla. Además, tú no puedes falsear la historia de, por ejemplo, el silencio, que es lo que yo hablo, ¿no? De la urbanización del silencio. La urbanización del silencio es una urbanización que está ceñida a la historia. O sea, ahí ocurre todo. Ahí han ocurrido todos los sucesos políticos, históricos, culturales. O sea, el centro de la ciudad es el protagonista
por excelencia de todo suceso histórico. Y tú decías que había 4 tiempos, 4 gritos, que es de lo más paradójico, ¿no? Porque en el silencio hay gritos. Sí, sí, es un poco eso. Yo inicio las crónicas con una crónica que llamo El silencio en 4 tiempos y también juego con esto, con la poiesis de la musicalidad, ¿no? Entonces, tienes el primer grito que pega el silencio es en 1658, que es cuando el silencio lleva su nombre porque le ocurre una peste, no se sabe qué tipo de peste ocurrió, pero mató a gran parte de la población del silencio, y en unos escritos que hizo un padre franciscano para las autoridades, para describir el suceso, él dijo, fue solamente la desolación y quedó el silencio. El silencio, el silencio. Entonces se dice que a partir de ahí, desde 1658, queda el nombre del silencio. Aunque el nombre, la toponimia, el nombre de los espacios se lo dan propiamente la gente. Yo creo que en ese momento no se llamó El Silencio ese lugar. Tuvo que pasar mucho tiempo, pasaron casi 200 años, porque es en 1843 cuando, bajo la presidencia de Sublette, se le coloca el nombre del silencio a una esquina en un mapa. Entonces es cuando ya aparece el silencio como tal, pero aparece el nombre de una esquina. Y luego pasan otra vez 200 años, ese sería el segundo grito. Luego pasa el grito más importante que da el silencio, ya en los años 40, cuando el general Medina Angarita decide reurbanizarlo, insertarlo en la modernidad y construir ahí los bloques del silencio, que fue la primera urbanización que tuvo no solo Venezuela, Latinoamérica, tengo entendido. Y entonces le dio paso a esa Venezuela moderna, le dio paso al avance, le dio paso a la civilización. Venezuela ya coge un rostro civilizado, ya Venezuela tenemos material para exportar. Entonces, sí, entonces ese sería el tercer grito. Y el cuarto grito, ahí sí yo me pongo un poquito de protagonista, es cuando yo estoy. Cuando ya yo aparezco en la historia. ¿Estás viendo? Sí, entonces estoy viendo cómo el silencio sigue dando gritos para que sea restaurado, para que sea... Bueno, sí, ya recibió el silencio la certificación, digamos, de patrimonio arquitectónico, pero patrimonio arquitectónico de la nación. Patrimonio histórico creo que no pueda tener, o patrimonio cultural, pero el patrimonio arquitectónico sí, primero está de la mano de Carlos Roll Villanueva y las obras más importantes son de Francisco Narváez, o sea, estamos hablando de la importancia, sí se le dio, pero el Estado y la conservación es lo que está un poquito comprometido y ese es el grito que está pegando ahorita el silencio. Bien, bueno. Sí. Bueno, como Natán es fotógrafo y poeta, vamos nosotros a hacer aquí un conjuro mágico para ver si en una próxima edición del Festival de Medellín, el Festival de Poesía de Medellín, él es el invitado por Venezuela porque tiene muchas cosas que contar por allá. Vamos a recordar lo que fue el festival este año con un saludo especial a Fernando Rendón, que es asesor de nuestro Festival Mundial de Poesía, y volvemos para hablar de más cosas con nuestro invitado hoy, Natán Ramírez, que fue ganador del premio Estefania Mosca en Crónica. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Con la invitación a que todos aportemos en la construcción de nuestro país soñado, hemos propuesto ese lema para el Festival de 2017. Es la tercera vez que viene a un festival, le encanta, se ríe, aplaude, disfruta de todos los poetas y bueno, esto es cultura, entonces por eso estamos aquí, a disfrutar de Medellín. Apoyo los objetivos del 27º Festival Internacional de Poesía y quiero hacer público mi apoyo al proceso de paz y reconciliación que están viviendo en Colombia, con la esperanza de que se afiance el camino de la paz duradera. Me recuerda de inmediato de un poema del prestigioso poeta chino Ku Cheng, titulado
Una generación, escrito a finales de los años 70 del siglo pasado, es un poema de solo 2 versos. Recito: una generación. La oscura noche me dio unos ojos oscuros, pero yo los uso para buscar la luz. Esta luz es la paz y reconciliación que las generaciones actuales de los colombianos están materializando. Y pues nada, la poesía es un soplo de vida en este momento de reconciliación. Yo creo que es muy afortunado poder estar acá todos celebrando desde la hermandad. Los que somos defensores de derechos humanos, los que estamos haciendo hoy el homenaje a los ausentes, los que estamos buscando la justicia, es precisamente un acto de amor. Para nosotros, nuestras víctimas, pues lo eran todo. Para ellos, un expediente, un desconocido. Y esa es la lucha que se nos sigue, pues que se nos avecina. Y yo nunca había valorado la importancia de la poesía. Porque efectivamente lo toca a las fibras más sensibles, pero sobre todo porque hoy estamos conmemorando a los ausentes, a quienes seguimos buscando. Esas velas que ustedes tienen en sus manos ahora son en homenaje a esos desaparecidos. Queremos dignificarlos, queremos no revictimizarlos con el silencio, queremos visibilizar ese drama porque forma parte del proceso de reconciliación entre los colombianos. Ven, estoy aquí, abrázame con tu mirada. 黑暗点灯，世上有多少黑暗，我就要点多少灯。高原有多少寺院，我就要磕多少头。 Bastaría proteger la morada donde existo, donde creo ser amo de mi entorno, ingeniando nanómetros para la inmortalidad en la metamorfosis global. Bastaría remar en la cadencia, en la serenidad para vencer el vértigo, en la negación del aniquilamiento, en el lecho de la imaginación y la cordura. El país que nosotros soñamos es un país con igualdad, con equidad, un país en paz. Once upon a time, we used to live here. Before they came with guns in the night and kicked us out of our house. Dans le jardin de rocailles,
Un homme muet danse, on ne sait l'oraison funèbre. Un homme sourd, dit-on, sème des pas d'abondance et des cercles solaires. Il n'est pas né pour entendre la déflagration du monde. No tengo un país al cual volver, ningún país me desentierra. Muero si me detengo, muero si no lo hiciera. Paso mis días en los brazos de los muertos, en sus mejillas. No tengo un país al cual Que viva la paz en Colombia, que sea realizable, que se firme en el corazón. Qué ambiente tan hermoso se respira allá en Medellín. ¿Cómo hicieron ellos para mejorar a Medellín, para sanar a Medellín a través de ese festival que no es como el nuestro, no es un festival que tiene el apoyo del Estado, eso lo han hecho ellos a puro pulmón, buscando el apoyo de unos y otros. Así que Fernando Rendón, cuando él ha asesorado nuestro festival y cuando ha estado cerquita de nuestro festival, las ediciones salen mucho más lindas porque ellos saben de festivales de poesía. Ojalá entonces el año que viene, en futuras ediciones, nuestro invitado sea el representante de Venezuela allá en el Festival de Poesía de Medellín. Vamos a recordar que Nathan Ramírez fue ganador en crónica en el premio Estefania Mosca que organiza Fundarte, que el premio se entregó en la Feria del Libro de Caracas y que fue la 8ª edición con su libro Crónicas en Cuentos Breves del Silencio, Caracas 70, 80, 90. En ensayo ganó Ana Núñez con Maracaibo Literaria y Sentimental, Un paso por las ciudades nativas de Esnor Rivera y la narrativa de César Chirinos. En poesía, Ernesto Román con La paz de los oficios y en narrativa, Carmelo Urso con La bendición de Simur. Estos son libros que no se han publicado, que se publicarán pronto, que ganaron 500.000 bolívares sus autores, diploma y esa publicación. En relación con Ernesto Román Orozco, él ya tenía obra publicada en poesía y él era el representante de Venezuela en el Festival de Medellín este año precisamente con obras como esta, Mármol de carne, cuando seas de nuevo viento sé que los ríos te abrirán sus ímpetus, el cielo serás tú, mármol de carne, en los aceites y perfumes de tus pies y de los pájaros que gestaron su origen. Bueno, aquí está Ernesto Román Orozco, que gestaron tu origen. Y Nathan nos dejó un poema en el tendedero poético, que ya es una tradición cuando estamos en ferias del libro con nuestro estado, cuando hacemos nuestras ferias del libro. Y Nathan en su registro poético dice cosas como estas: desde ese abismo del que caí, desde ese tiempo remoto del que regresé, desde lo profundo de tus ojos hasta lo sensible de mi corazón roto, desde ahí está comenzando mi historia. Y allí terminó en esos 4 tiempos la historia del silencio para Nathan cuando él empieza a ver el silencio como habitante del silencio. Y yo te decía cuando estábamos preparando el programa que el poeta siempre está presente en todo lo que hace. Hay poesía en tus fotografías porque es tu oficio principal, hay poesía en tus poesías, hay poesía en esta crónica sin falsear, respetando mucho
qué es lo que sucedió, qué es lo que pasaba con el escrito de Luis Brito García, que hace toda una relatoría de cuánto expoliaron, cuánto se llevaron y cómo es posible que Europa pretenda cobrarnos cuando ellos se llevaron tanto, cuando ellos robaron tanto. ¿Qué cuentas allí después de ese silencio en 4 tiempos? ¿Qué más hay en esas crónicas sin quitarle la sorpresa a quienes van a recorrer ese libro pronto? Me hiciste recordar algo porque yo hago una crónica de un suceso que no ocurrió. Ajá. O sea, ¿Que tú imaginaste? No que imaginé, es parte del imaginario colectivo. Del silencio. Sí, bueno, yo diría de toda Caracas, pero vamos a centrarlo en el silencio. En los años 70, no recuerdo específicamente el año, pero yo lo sitúo en finales de los 70, puede ser por la edad que yo recuerdo, puede ser el 78 o 79, se dijo que el Ávila se iba a abrir en 2. En el 78, Sí, nosotros nos fuimos a Mérida, en mi casa nosotros huimos a Mérida. Bueno, entonces, cuando dicen esto a la temprana edad de un niño de 8 años, te podrás imaginar, ¿no? Entonces, la escuelita donde yo estudié está inserta en los bloques del silencio y tiene de fondo al Ávila. Eso era un privilegio estudiar así, tener esa pantalla tan hermosa. Entonces yo me sentaba muy deprimido a mirar el Ávila esperando a ver que se medio empezara a abrir para salir corriendo. Y recuerdo que una conversa entre niños... ¿Y eso fue en agosto? Sí, en agosto, íbamos de vacaciones. Y fíjate que una amiga, una gran amiga, Marixa Melchor, ella dice, entre el grupo de amiguitos, dice, bueno, yo le voy a decir a mi papá que como nosotros somos de Cumaná, que nos vayamos a Cumaná y así no nos pasa nada. Y como nosotros, mi familia, somos de La Grita, Estado Táchira, yo voy con aquella enorme idea a decírselo a mi papá y mi papá venía de fiesta y entonces él estaba celebrando con sus compadres. Y entonces dijo, bueno, pues entonces vamos a seguir celebrando para que esto nos agarre en fiesta. Y si se abre Entonces eso me traumó a mí de manera muy especial. Y luego veo en el año 99 cuando ocurre el deslave de Vargas y entonces tú dices, mira, el Ávila sí se puede abrir en 2. O sea, esto debe ser parte de la memoria colectiva. Claro, porque eso ya había pasado en los años 50. Pasado, claro, había pasado en los años 50 y entonces quizás la gente lo que estaba era retrotrayendo aquella historia como para estar prevenido. Cuando tú vas al Pedregal aquí en Chacao, tú ves la cantidad de piedras, bueno, se llama el Pedregal. Sí. Esas piedras no fueron cargadas, esas piedras se depositaron a través de alguna vaguada de igual tipo. Entonces, sí, yo creo que el Ávila sí se abrió en 2 en más de una oportunidad. Y es simplemente eso. Yo lo registro como suceso porque fue un suceso, eso apareció hasta en prensa y mucha gente lo recuerda, otra gente no, pero entonces yo digo, bueno, esto es una crónica de algo que no ocurrió. Claro, que iba, pero sí ocurrió lo que la gente esperaba, que la gente estaba esperando que ocurriera. Sí, entonces, sí ocurrió años después, fue en el 99 cuando el deslave de Vargas, lamentable. Y así como esa crónica, bueno, también registros políticos, como el suceso de la candidatura también para ese año de la presidencia. Yo voy a un meeting, pero yo iba al meeting como cerrado en la Avenida Bolívar, yo me iba con mis amiguitos, Boris Peñalver, Juan Carlos Rivas, Eduardo del Castillo, que todavía son mis compadres y amigos. Entonces nos lanzábamos por el túnel de ahí de las Torres del Silencio en patineta, y en una de esas nos trepamos a la tarima y nos atraparon. Y entonces cuando nos atrapan sale en defensa nuestra un señor y nos pide que nos acerquemos y nos abraza así en el regazo y él empieza a dar un discurso a la multitud con nosotros agarrados, con mi amigo Boris Peñalver y yo. Y él da todo un discurso y luego se pone a cantar. Y nosotros nos quedamos ahí parados con aquel terror porque éramos culpables de algo que no sabíamos, ¿no? Y luego cuando termina de cantar y que nos sale y salimos corriendo. Y entonces pues resulta que esa era la primera cantando en un meeting del Partido Comunista y lamento no recordar las palabras. Yo le decía a mi amigo, ¿tú recuerdas algo? Y me dice, no, yo recuerdo estaban era el miedo. Sí. Pero qué bello, fíjense qué hermosa es la crónica, cómo atrapa la crónica. Eso es un género tan bello que nosotros tenemos que cultivarlo en nuestras comunidades, en todo, investigar y después contar, como ha hecho Nathan. Vamos a hacer un homenaje ahora a través de un video que tomamos de la Universidad Nacional Autónoma de México a Rius, que hizo también crónicas, que nos contó de todo, nos contó su visión acerca de cada personaje, de cada evento de nuestra América, de México, y que aquí hay uno de sus libros, y que bueno, que se nos fue, pero nos quedaron todos sus libros. Hay que releer a Rius. Vamos a recordar quién fue y qué nos dejó en la próxima parte del programa y después volvemos a seguir conversando con Nathan Ramírez.
Dueño de un estilo irreverente, crítico de la política mexicana y creador de controvertidas historias, Eduardo Humberto del Río García, mejor conocido en el mundo de la caricatura política como Rius, murió a los 83 años en Tepoztlán, Morelos. Originario de Zamora, Michoacán, nació el 20 de junio de 1934. La carrera del destacado historietista inició en 1954, año en el que ingresó a trabajar en la revista Jajá, la cual se convirtió en la primera de muchas publicaciones donde se incluyeron sus caricaturas. Rius fue considerado un fuerte crítico del sistema político y de la sociedad, quien con ingenio, humor y sátira abordó distintos temas dejando huella en generaciones de lectores. Los Supermachos, historieta publicada en 1966, fue la primera en confrontar de manera directa a la clase política y al sistema social, alcanzando un tiraje de 250,000 ejemplares por semana. De 1968 a 1981, realizó una nueva producción editorial con el título Los Agachados, en el que abordó temas de política, religión, economía, filosofía, historia, ecología y sexualidad, entre otros. Fue autor de más de un centenar de libros. Creó revistas de humor político como La Gallina, El Chahuistle, Marca Diablo, La Garrapata, así como El Chamuco y Los Hijos del Averno. Como escritor, Eduardo del Río destacó por su lenguaje extrovertido y controversial, que lo llevó a recibir decenas de premios tanto nacionales como internacionales. El legado de Rius ocupa un lugar clave en la caricatura mexicana. Su trayectoria de más de 60 años ha marcado un parteaguas para la cultura popular y la política nacional. Creo que una forma excelente de estudiar nuestra historia y la política de nuestra América la podemos hacer cuando leemos los libros de Rius. Además, él usaba esa técnica del montaje a mano, no era una diagramación digitalizada, el montaje a mano de colocar recortes, dibujitos, dibujar también y hacer sus propias composiciones, que también es un método que ha usado Luis Brito García, que usó Galeano. También se puede contar nuestra historia a través de la historieta, como ha hecho Biblioteca Ayacucho con estas historietas que pertenecen a esta serie Tierras y Linajes, historieta latinoamericana de Biblioteca Ayacucho Ilustrada. Queríamos también recordar que Fundarte presentó novedades con mucho esfuerzo este año durante la Feria del Libro, entre las destacadas Crónicas del Aire de Ramón Palomares, escritos inéditos de Palomares, y este libro Historia Natural de Luis Laya, conservando más o menos el formato que venían teniendo y con un nuevo formato con portada de Morela Jurado. El libro tuyo daría para una edición en la que pudieran agregarse fotos, dibujos. A mí me encantaría, porque yo tengo de hecho material como fotógrafo y como artista plástico tengo material, pero creo que lo que consulté, el formato es... Se va a mantener el formato Se va a mantener el formato de años anteriores, que no llevan ningún tipo de ilustración. Bueno, pero para una segunda edición. Puede ser, sí, cómo no. Porque nosotros confiamos en que es por ahora este problema que hay con el papel, la tinta. Estamos en emergencia y eso se va a superar. Y en cualquier momento volvemos a recobrar la normalidad en materia editorial en Venezuela. Nuestra normalidad es que se publiquen muchísimos libros en papel, que se distribuyan gratuitamente, que se subsidien y que también la empresa privada del libro tenga mucha salud. Estos son premios anteriores, las hemos mostrado en otros programas, del premio Estefania Mosca, en fui yo jurado, en La vida de los mismos, Carolina Lozada en crónica, Bielsi Arias ganó con Los difuntos en poesía, Daniel Alberto Linares, La flor y sus apóstoles. Ha habido muchos ganadores, les invitamos a buscar en la página de Fundarte y en el Fondo Editorial Fundarte todos esos ganadores. Fíjate todas las cosas, te llamó la atención entonces el tendedero poético mucho, en el stand, mucho. ¿no? Además que se veía muy colorido, muy bonito. Sí. Me impresionó cuando llegué y quise participar. Yo salí de asomado y pedí una hojita y déjenme que yo guindo un poema ahí también. Y nos la dejó con su caricatura y todo y su firma. Bueno, nosotros guardamos esto como un tesoro. También niñitos transcribieron canciones como Neidmar Colmenares y la colgaron allí. O colocaron algunos poemas o algunas reflexiones, y la gente de Colectivo Luneáticos y Colectivo Poesía a la Carta pues nos regalaron un cadáver exquisito, es decir, algo que hicieron entre todos, fueron agregando frases y las colgaron allí
en el tendedero poético de la librería mediática, en ese stand que nos habilita a fundarte en cada feria. O sea que en la próxima feria tú vas a estar presentando el libro. Presentando el libro, sí, con el favor de Dios. Qué chévere. Estaremos ahí. Bueno, y nosotros ya vamos más adelante, ya vamos proponiendo a Nathan como poeta en la Feria del Libro de Medellín y vamos, vamos felicitando a todos. Les decíamos que había habido otros ganadores, lo reiteramos. Nathan con crónicas de cuentos breves del silencio, Caracas 70, 80, 90, en ensayo Ana Núñez con Maracaibo literario y sentimental, un paso por las ciudades nativas de Esnor Rivera y la narrativa de César Chirinos, en poesía Ernesto Román con La paz de los oficios, y en narrativa Carmelo Urso, La bendición de Simur, fue el ganador. Carmelo Urso, que ha estado muchas veces acá en la librería mediática, que pertenece a nuestro colectivo TV Lectura, y con quien estudiamos en la Escuela de Comunicación Social de la UCB, y sabemos de su oficio, no solo como narrador, como poeta, sino también como profesor, porque él ha instituido pues una escuela de narrativa breve a través del colectivo Solo 50 y lo hemos incorporado a tvlecturas.com. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir hablando con Nathan en la próxima parte del programa acerca de su búsqueda como poeta y su búsqueda como fotógrafo, que son temas en los que también queremos ahondar. Ya venimos con más de la librería mediática. Qué importante, además de leer narrativa, además de leer ficción, es leer documentos que nos ilustren acerca de lo que sucede en Venezuela, de lo que sucede en el mundo. Compilación de documentos doctrinarios de los Estados Unidos, del general de brigada Jesús Antonio Barrios Quintero, es un documento interesante para saber de qué se trata este ideario de Estados Unidos que pretende imponerse a la fuerza en todo el mundo. Es muy interesante leer estos libros. La editorial Nosotros Mismos es una editorial muy pequeña, una editorial privada en Venezuela, ha publicado libros como este que yo tuve el honor de presentar el año pasado, de Ernesto Villegas Polhac. Golpe Bajo, entrevistas a Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva y Joao Stedile. Una edición bilingüe y aquí podemos conocer entre crónicas y entrevistas lo que ha sido la historia de nuestra América reciente y cómo el no poner atención en medios comunitarios, cómo el no poner atención en que un medio del Estado sea potente, sea una herramienta comunicacional potente, ha perjudicado a países como Brasil. Ya vemos los resultados. Aquí podemos conocer esas causas. Queremos también agradecer a Ligia Álvarez que nos entregó este libro, Madriguera Alegre para Apetitos Tristes y otras obras teatrales, nos lo entregó allá en la Feria del Libro para que lo revisáramos, y al Tano, que siempre está con sus dibujitos maravillosos haciendo trabajo político y que compartimos con él tantos eventos lindos en los últimos tiempos. Y celebrar también editoriales como Vid & Co. Editor, una editorial privada que tiene, este es un libro de una edición antigua, pero fíjense qué bella es la diagramación, la textura de este libro, qué bonito es. Para terminar el programa quisiera recorrer tu búsqueda como fotógrafo, tu búsqueda como poeta. ¿Por dónde vas recorriendo los caminos? Sí, bueno, yo creo que para el lenguaje cualquier herramienta es buena para comunicarte. Yo le decía a un gran amigo, que por cierto te comentaba que él es uruguayo-venezolano, Mauricio Vilas, él fue el que me inspiró a participar en crónicas. Yo no iba a participar en crónicas, yo iba a participar solamente en poesía. Pero él estaba corrigiendo las crónicas y me dijo, Nathan, no podía corregirlas porque me involucraba. Entonces, sabes que un corrector tiene que ser muy rígido para corregir, ¿no? Y entonces eso me inspiró y yo dije, bueno, voy a participar con las crónicas. Sí, yo le comentaba a él que a mí la poesía no me da conflicto. O sea, a la poesía llega y inmediatamente sale, fluye. Esto de la crónica, el cuento, ya tienes que sentarte, tienes que estructurar. Sí, tienes que investigar. Sí, tienes que investigar, tienes que releer. Entonces, es como que ese proceso de investigación, ¿no? Es muy, te atrapa, me agrada muchísimo. En cuanto a la fotografía, yo soy artista plástico, soy pintor y dibujante, y
la fotografía no la uso como lenguaje plástico, la uso como reseña, como registro. Crónica también. Como crónica, sí. Entonces, a mí me gusta mucho más captar el personaje, la esencia, la cotidianidad, un poco como la crónica, ¿no? Ese submundo que pasa desapercibido. La gente no se da cuenta que hay un chichero que tiene 30 años en una esquina, pues, porque le pasan y le compran la chicha. Y entonces ese chichero es parte de esa memoria colectiva, es parte de ese colectivo. Entonces la gente lo recuerda cuando dice, oye, cuando íbamos para la escuela, ¿te acuerdas del señor que le comprábamos la chicha? Como en El Paraíso, que había un señor que venía con unos caballitos y cobraba 2 bolívares y le daba la vuelta a uno por El Paraíso. Exacto. Ay, se me cayó la cédula. Sí, es un poco eso, y El Silencio está lleno de esos personajes, del chichero, del perro calientero, del señor que hace mandados. Hay a veces un señor que es mandadero, que lo manda a todo el mundo a hacer de todo. Entonces esas memorias colectivas que crean el entorno histórico de esa comunidad son de suma importancia para la construcción, como te decía, el ápice de la historia, ¿no? O sea, cómo una historia local se puede convertir en la historia de Venezuela y luego en la historia universal, ¿no? El comportamiento de esas cotidianidades sociales hacen que tú comprendas los hechos históricos por los que estamos atravesando. No, y que hay que rescatar, como dice Pedro Calzadilla, las pequeñas historias de la historia. He hablado de eso con un autor español que lo he entrevistado por teléfono y lo he leído, que se llama Lorenzo Silva. Y él tiene un gran respeto por los pequeños personajes de los que a veces nadie habla y que son los que dan base a las grandes historias de los países. Y él tiene un libro reciente que se llama Recordarán tu nombre, de una persona que resistió en esa guerra civil española. Y él decía, ¿cómo es posible? Creo que en Aranguren, creo que era el nombre del señor. Y él decía, ¿cómo es posible que en Cataluña, que en Barcelona, después de todo lo que él hizo y que hasta su vida dio por ellos para que resistieran un poco más que el resto de España, no haya ni una calle con su nombre? Claro. Entonces él dijo, recordarán tu nombre, voy a escribir un nombre para que tú seas recordado. Entonces ese darle vida a través de la crónica, de los cuentos, de la fotografía, de los poemas, a esos personajes es parte de nuestra historia, eso no lo podemos dejar fuera. Sí, y estamos enfrentándonos a un fenómeno que está pasando desapercibido, que es que no vemos expresiones culturales cotidianamente. O sea, ya no vemos el papagayo, ya no vemos el trompo, no vemos la perinola, no vemos el pájaro guarandol, no vemos una cantidad de cosas que están desapareciendo y no vamos a ser testigos de ellas. Pues la modernidad nos ha arropado y entre eso sus juegos digitales y todas esas cosas han hecho que los niños pierdan interés en muchas cosas que son parte de su propia historia. Entonces rescatándola, no solo ejecutándola, sino rescatándola como memoria histórica a través de la crónica, a través del cuento, y que ya, porque la oralidad pasa, ¿no? Eso queda, no queda el registro. No queda el registro. Entonces sí, el registro fotográfico, el registro poético, el registro cuentístico, el registro crónico es de suma importancia para la sociedad, o sea, sí, nos mantiene vivos. Bueno, qué sabroso hemos conversado con Nathan Ramírez. Recordemos también que tenemos que proteger al libro objeto, que no nos dejen a merced de links que son inasibles, que no crean vínculos entre el lector y el libro. El libro objeto también tenemos que cuidarlo y mantenerlo y que lo digital sea complementario. Y también dedicar algunas horas del día, algún momento del día a escribir a mano, que ese escribir a mano no se nos olvide porque eso mueve mecanismos en el cerebro, mueve partes del cerebro que escribir en la computadora en un teclado no mueve y no lo vamos a perder. Eso es un privilegio humano, haber aprendido a escribir a mano y hacer ese registro con nuestras manos sobre el papel. De todas estas cosas estuvimos hablando con Nathan Ramírez, que bueno, quedamos entonces para un próximo programa en la presentación de tu libro. Sí. Él ha tenido mucho reconocimiento de su trabajo en compilaciones, pero ahora va a tener su propio libro. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa. Tu es ma vie, mon chagrin, aujourd'hui.